los últimos años, la migración laboral mexicana ha crecido de manera significativa. Miles de trabajadores cruzan cada temporada con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y sostener a sus familias. Pero detrás de esta oportunidad económica se esconde una historia marcada por la distancia, la desigualdad y la vulnerabilidad. Este fenómeno no es casual. A partir de los años 2000, Canadá modificó su política migratoria hacia lógica funcional y neoliberal, buscando aprovechar la fuerza laboral temporal en sectores claves. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, conocido como PTAT, es el puente que une a estas dos realidades. Para Canadá representa una producción agrícola estable, mientras que para México significa fortalecimiento de la economía familiar a través del envío de remesas. Tan solo en 2024, más de 30,000 personas migraron legalmente bajo este esquema. Mientras las economías prosperan, la realidad de los trabajadores es menos visible. Las largas jornadas, las condiciones precarias y un trato que muchas veces los reduce a simples recursos temporales. La distancia y la separación familiar generan un profundo desgaste emocional, viviendo entre el país que los necesita y el hogar que los espera. Los migrantes se exponen a barreras culturales, a la discriminación y en ocasiones a la explotación laboral. Organizaciones civiles han denunciado casos de abuso, hacinamiento y falta de acceso a servicios. El esfuerzo de estos trabajadores sostienen a comunidades enteras en México, pero la fragilidad de este sistema es evidente. La pandemia, por ejemplo, los expuso como trabajadores esenciales, sin las mismas protecciones que los ciudadanos canadienses. Para entender el PTAT, debemos ir más allá del análisis económico y escuchar a alguien que ha vivido. A continuación, compartiremos la experiencia de un migrante. Presentamos la experiencia de una migrante mexicana que vive en Canadá. Primera pregunta: ¿qué te motivó a dejar México para irte a Canadá? Yo llegué a Canadá con fines de aprender inglés, pero me motivó dejar México porque fui conociendo este país y es seguro, con mucha calidad de vida. Segunda pregunta: ¿tuviste dificultades con los trámites migratorios? ¿Cuánto tiempo tardaste en adaptarte a la vida canadiense? Los trámites migratorios son fáciles cuando tú cumples con las reglas y reúnes todos los requisitos. Bueno, para adaptarme a la vida canadiense fue fácil, porque tienes todo. Lo único difícil es cuando llegue el invierno, porque pues no conocemos la nieve, o si conocemos es muy poco. Aquí es la nieve que te llega a las rodillas, entonces tienes que aprender a vestirte, a caminar, a qué hora salir, a todas esas cosas que implica un país con 20 o 30 grados bajo cero. Tercera pregunta: ¿qué consejo darías a quien piense que solo se emigra por trabajo? No, el consejo que yo daría a la gente que viene solamente a trabajar, pues es bueno cuando tienes todos tus papeles en regla, cuando tienes tu permiso de trabajo, porque así estás protegido por el Servicio Médico de Canadá, te otorga. Trabajar acá es bueno porque tienes un salario justo. Cuarta pregunta y última: ¿qué te gustaría que las personas jóvenes entendieran sobre emigrar? Bueno, para que entiendas qué es emigrar, es una decisión muy importante. Debes de saber que vas a estar en otro país, con otras personas, con otras costumbres, con otra cultura. Y en muchas ocasiones, como en la mía, es otros idiomas, porque en Canadá el idioma oficial es el inglés y el francés. El testimonio de esta entrevista confirma que cuando el sistema funciona y las reglas se cumplen, el PTA ofrece la oportunidad de un salario justo, protección médica, pero sin embargo esta realidad legal contrasta con la
visión superficial que muchos tienen sobre la migración. Pero, ¿cuál es el costo real de este motor binacional? El PTAT, al privilegiar la utilidad económica del trabajador, se convierte en un sistema de temporalidad controlada que impone un alto costo social y humano. ¿Qué piensan las nuevas generaciones sobre la migración de mexicanos a Canadá? A continuación, contrastaremos la realidad de los trabajadores con la percepción de los estudiantes universitarios. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en mexicanos viviendo en Canadá? Mis amigos, porque tengo unos amigos que viven ahí y se me hace interesante que viven ahí porque es un lugar muy bonito, me gusta. ¿Crees que es bueno que los mexicanos se vayan a vivir a Canadá? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, porque es un lugar que te digo me parece muy bonito y aparte como que tienes la capacidad de conocer más lugares y es como desarrollarte más ahí porque pues ahí puedes aprender el inglés, el francés y así. ¿Sabes por qué algunos mexicanos deciden irse a vivir a Canadá? Creo que sí sé. Es porque tal vez hay mejores oportunidades. Ahí está como bueno, he visto, fui una vez a una feria para irte como intercambio a Canadá para trabajar y estudiar. Y siento que es eso para buscar oportunidades. ¿Crees que los mexicanos que viven en Canadá se sienten contentos? Sí, yo creo que sí. Pues si se fueron es para superarse y aparte pues para conocer más lugares, aprender más idiomas. ¿Cuál es su nombre? Andrés Cortés, soy profesor de la licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas. Muchas gracias. ¿Ha conocido a algún mexicano que vive en Canadá? ¿Cómo fue su experiencia? Sí, pero no conozco muy a profundidad su experiencia. Solo sé que llegó a través de un programa de becas para estudiar inglés y posterior a ello encontró trabajo y creo que está en el proceso del trámite de su visa para poder estar allá. Es lo único que sé. ¿Crees que es fácil para un mexicano adaptarse a la vida en Canadá? No creo que sea fácil, pero creo que depende de muchas cosas, ¿no? Tanto la cuestión del clima como la cuestión del lenguaje y como la cuestión cultural. Entonces yo creo que dependiendo de qué tan arraigado y qué tan adaptable sea uno a una nueva cultura, pues ahí será si es fácil o es difícil. Pedro Cosme. ¿Es maestro o estudiante? No, soy estudiante. Okay. ¿Y qué estudia? La licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Okay. Bueno, ¿has conocido a algún mexicano que vive en Canadá? ¿Cómo fue tu experiencia? No tengo ningún conocido. ¿Crees que es fácil para un mexicano adaptarse a la vida en Canadá? Sería complicado, pero sí se puede adaptar. O sea, como que la gente de México sí tiene esa capacidad de adaptarse a cualquier etapa o cualquier país a donde va, sí se puede adaptar muy rápido. Es necesario replantear este modelo para asegurar condiciones dignas, equitativas y humanas. La migración moldeada por un cambio estratégico en las políticas canadienses hacia la funcionalidad económica nos obliga a actuar. Reconocer el valor del trabajador implica construir políticas que pongan en el centro a la persona, no solo a la productividad. Nuestro análisis concluye que es importante proponer soluciones que garanticen condiciones más justas y humanas para los migrantes, dejando de verlos exclusivamente como un recurso económico temporal. Solo así podremos hablar de una migración verdaderamente justa y humana.